Después de casi 4 horas de rescate, en unas condiciones complicadísimas, sin luz, en un terreno escarpado, al fondo de un acantilado con las olas golpeando las rocas, los equipos de submarinistas por fin localizan el cuerpo ya sin vida de Mark Van Beers, un joven belga que se encontraba en la zona para disfrutar de su luna de miel. La ya por entonces viuda estaba en lo alto del acantilado tan afectada y nerviosa que a duras penas podía explicar qué había sucedido para que ella se encontrara prácticamente ilesa, mientras que su marido había caído con su coche por un acantilado de más de 140 metros, y tampoco por qué los submarinistas habían encontrado su cuerpo sumergido en el mar a más de 3 metros de profundidad. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que tuvo en vilo a la policía belga durante años. Lo que en un principio parecía un simple accidente va poco a poco desenmarañando una complicada trama que destapará el complot de dos jóvenes que habían diseñado un plan casi perfecto para lograr hacerse con sumas millonarias a costa de las propiedades y los seguros de vida de sus parejas. Una historia de engaños que involucra a la policía de al menos 5 países y que aparecerá en las portadas e informativos de media Europa, dando notoriedad y fama a una pareja a la que se conocía como los amantes diabólicos. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para deciros que si os gustan mis vídeos, os suscribáis, me deis un like, activéis la campanita, compartáis, comentéis y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y, como os digo siempre, a mí me ayuda un montón. Y bueno, ahora sin más, vamos con el caso. El caso de hoy comienza el 10 de mayo de 1995, cuando Aurora y Mark, una joven pareja belga de 26 y 32 años respectivamente, se encontraban en Córcega disfrutando de su luna de miel. Córcega, para los que no os ubiquéis bien, es una isla del Mediterráneo que queda más o menos frente a la Costa Azul. Bien, pues la pareja había pasado una noche romántica en un restaurante del puerto, tras la cual deciden visitar la pintoresca localidad de Calví. Calví se encuentra situada en medio de la cadena montañosa más elevada de la isla. La orografía de la zona se parece mucho a la de la Costa Brava. Los que conozcáis la zona me imagino que sabréis a qué me refiero. Pues acantilados rocosos con el mar al fondo, una zona un poco escarpada, digamos. A la zona se accede por una sinuosa carretera de curvas, la mayoría de las cuales no tienen guardarraíles, que además, al no encontrarse en temporada alta de turismo, estamos a principios del mes de mayo, pues es una carretera que se encuentra más bien desierta, especialmente a esas horas de la noche. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Aurora y Mark, que llevaban apenas 2 meses casados, habían acudido a la localidad de Calví para observar la puesta del sol desde una capilla que se encontraba en lo alto de un promontorio. Sin embargo, lo que comenzó como una noche romántica pronto se convirtió en una pesadilla. Cuando ya están de regreso al hotel, por la conocida como la carretera de las 300 curvas, la CD81, Mark, que va conduciendo un pequeño coche de alquiler, tiene que dar un volantazo porque se encuentra con un animal en medio de la calzada. El coche empieza a hacerle extraños y se acerca peligrosamente al acantilado. Es en ese momento cuando Aurora, un poco desesperada, logra saltar fuera del vehículo. Sin embargo, su esposo no tuvo la misma suerte y cae por un precipicio rocoso desde una altura de unos 140 metros. Aurora, completamente desesperada, se aventuró por la escarpada roca en la oscuridad de la noche para ver si podía rescatar a su marido. Contra todo pronóstico, lo encontró dentro del vehículo y lo sacó de allí para ver si podía auxiliarlo. Finalmente ve que no puede hacer nada y lo deja tendido sobre las rocas. Más de una hora después, los bomberos de Calví llegaron al lugar del accidente. Hasta que llegan a la zona donde se encontraba el coche, tardan un tiempo. Además, el rescate fue muy complicado porque a la orografía del terreno, que era, como os digo, escarpado y muy rocoso, se unía la falta de luz. Así que el equipo de bomberos intenta durante toda la noche encontrar el cuerpo de Mark, que no lo ven donde se supone que Aurora lo había dejado, pero
es que no hay manera de que lo encuentren. Así que los rescatistas creen que una ola ha podido arrastrarlo al mar y llaman a un equipo de submarinistas. A medida que va amaneciendo, el sol comenzaba ya a asomar por el horizonte, los bomberos empiezan a atisbar una escena bastante horrible. Allí encontraron un coche volcado y completamente destrozado, con un montón de restos de sangre en el habitáculo, pero es que no había manera de encontrar el cuerpo de Mark. Tras 4 horas de búsqueda, cuando los rescatistas ya están a punto de cambiar de turno, se percatan de un detalle en el que no habían reparado. Vieron unas pequeñas manchas de sangre que llegan hasta el mar, y cuando los submarinistas se acercan a la zona, encuentran, la zona, pero ya un poco más alejado de la costa, encuentran el cuerpo de Mark a más de 3 metros de profundidad. Durante todo este tiempo, Aurora ha permanecido en lo alto del acantilado, asistida por psicólogos que intentan que explique qué es lo que había ocurrido. Lo que pasa es que Aurora está bastante nerviosa, en estado de shock, no para de llorar. Cada vez que intenta contar lo que ha pasado, se pone más y más nerviosa. Bueno, al final ella explica lo que os he contado, que se supone que dio un volantazo Mark porque se encontraron con un animal que no sabe especificar cuál era, y que ella en el último momento logró salir del vehículo en marcha. Lo que pasa es que sale muy bien parada de ese salto, a pesar del terreno en el que se supone que cae, porque es que no tiene apenas ni magulladuras, ni heridas, ni nada. Los pies los tiene bastante hechos polvo porque había bajado descalza hasta las rocas, pero es lo único que ha sufrido algún daño. Bueno, el caso es que los bomberos hacen un atestado del accidente y la policía va a mirar sobre el terreno, y al no considerar nada extraño, se toma esto como un accidente y se permite a Aurora volver a casa llevando consigo el cuerpo de Mark. Cuando llegan a Bruselas, el cuerpo de Mark es enterrado en el panteón familiar, aunque Aurora prefería la incineración y tuvo un pequeño conflicto con la familia por esto, pero finalmente el cuerpo es enterrado, mientras Aurora tiene que ser ingresada en un hospital psiquiátrico porque se encuentra absolutamente devastada por lo que ha ocurrido. La familia de Mark, que está también bastante hecha polvo, quieren consolar a Aurora, y durante el tiempo que ella permanece en el hospital intentan visitarla lo más posible y hablar con ella por teléfono. Sin embargo, cuando Aurora sale del hospital, empieza a mostrar una actitud un poco hostil hacia la familia de Mark. La familia cuenta que en un principio sí que les cogía el teléfono, aunque enseguida cortaba la conversación, pero que ya con el paso de los días incluso impidió la entrada de la familia a la casa en la que ambos convivían. Para agravar aún más esta situación de tensión entre Aurora y la familia de Mark, que nadie en la familia se explica, cuentan que Aurora durante el funeral de su marido se mostró súper fría, distante, ni siquiera saludó a la familia y se fue a mitad de la ceremonia. Cambia además las cerraduras de la vivienda, no le deja coger a nadie de la familia ni la más mínima pertenencia de Mark, y además pone la casa a la venta. La madre de Mark está hecha polvo y se presenta en la casa a ver si Aurora le puede dar un jersey, que era el jersey favorito de su hijo y que ella quiere tener, pero Aurora la echa de la casa a empujones. La familia de Mark ve esta actitud tan extraña que empiezan a sospechar que hay algo raro. Aurora logra vender la casa en muy poco tiempo por unos 125.000 euros de la época, que al cambio son unos 250.000 euros de ahora, y además la familia descubre que Mark tenía varios seguros de vida de los que no les había hablado, por los que Aurora va a percibir una cantidad cercana a los 475.000 euros de 1995, que son alrededor de, un poquito menos, pero alrededor de 1.000.000 de euros actuales. Todo esto que os acabo de contar pasa en unas pocas semanas, pero la familia de Mark se va enterando tanto de las circunstancias económicas como de las del accidente, de los detalles, quiero decir, se van enterando con cuentagotas a medida que van pasando los meses.
Así que un año después de la supuesta muerte accidental de Mark, para los allegados de la víctima, sus amigos y familiares, aún quedan muchísimas preguntas en el aire a las que nadie es capaz de dar respuesta. Así que la familia de Mark decide contratar un abogado y acudir a la justicia, que inicia una investigación remontándose al pasado de los dos cónyuges. Evidentemente, los investigadores van a poner el foco en Aurora, en cómo se conocieron y en las circunstancias en las que se convirtieron en pareja. Así que en abril del año 1994, un poco más de un año antes del accidente, Mark tiene 31 años y ya ha logrado hacerse un nombre en el mundo de las finanzas de la capital belga. Es director financiero de una oficina que tiene bastante nombre, pertenece a una buena familia, tiene una situación económica estable, se está comprando una casa muy bonita en las afueras de Bruselas y todo parece sonreírle, o casi todo, porque Mark tenía muchas ganas de formar una familia, pero aún no había encontrado una pareja con quien hacerlo. Así que, según cuenta su propia familia, Mark, que tenía un carácter un poco complicado, decide inscribirse en una empresa de estas de búsqueda de esposo, una agencia matrimonial de aquella época, el Tinder de los 90. Y así es como conoce a Aurora Martín. Su primera cita es en un bar en Bruselas y nada más verla, Mark se queda encantado con ella. Es una joven alta, rubia, con un cuerpo muy atlético, que le explica que pertenece a una familia acomodada, que ha estudiado en una de las mejores universidades belgas y que acaba de terminar sus estudios universitarios. Aunque la realidad es muy, muy, muy diferente. En realidad, Aurora no tiene estudios universitarios y se dedica a la venta a domicilio de tablas de planchar. Un trabajo en el que, lógicamente, gana bastante poco dinero. Bueno, aunque como os digo, Mark ahora mismo ignora todo esto. Mark no tarda ni un mes en presentar a Aurora a su círculo más cercano y a los amigos y conocidos, y por supuesto a la familia, les parece una pareja un poco rara, porque Aurora es una persona muy dinámica, muy divertida, muy mona, y sin embargo Mark es lo que podemos denominar un auténtico sieso. Sin embargo, solo unas semanas después de conocerse, ya se van a vivir juntos y Aurora se traslada a la casa de Mark. La familia de Mark está encantada con ella, puesto que además esperan que sea la madre de los hijos de Mark y quieren tener una buena relación con ella. Y de hecho, Aurora en estos primeros meses es una persona, por lo visto, muy accesible, que siempre está encantada de ayudarles a todos. La familia además está muy contenta porque ven a Mark feliz, así que bueno, todo perfecto en la relación. O por lo menos eso parecía. Con el paso de los meses, la familia de Mark ve a Aurora un poco extraña porque tiene una actitud muy, muy hermética y además sospechan que muchas de las cosas que les ha contado la joven no son verdad. Esto de que ha estudiado en una de las universidades más prestigiosas de Bélgica, por lo visto saben que es mentira, aunque no le cuentan nada a Mark. La pareja está tan contenta que un año después de conocerse deciden casarse. Antes de casarse, Aurora le obliga a Mark a firmar un contrato prematrimonial con unas condiciones económicas muy, muy, muy exigentes a su favor. Todo lo que aportaba al matrimonio lo aportaba Mark. Y además Aurora era la única beneficiaria de todo, pero bueno, Mark decidió firmar. Así que el 11 de marzo de 1995, Aurora y Mark se casan. La iglesia está llena de familiares del novio. Sin embargo, por parte de Aurora, no acude nadie más a la ceremonia que su hermana gemela. 2 meses después de la boda es cuando la pareja se va de luna de miel a Córcega y es cuando ocurre todo esto del accidente. Y cuando la familia empieza a darse cuenta de todas las circunstancias extrañas que han rodeado el accidente y todo lo que pasa después. Y como ya os he dicho, presentan una denuncia que sigue su curso, los investigadores buscan información, de modo que el 5 de septiembre del año 1996, más de un año después del accidente, los investigadores de la Policía Judicial deciden llamar a Aurora para que vaya a la Comisaría Central de Bruselas para confirmar todas las declaraciones que había hecho tras el accidente.
La joven recuerda que la noche del accidente ella y Mark cenaron en un restaurante, visitaron la capilla esta que estaba en la cima de una colina y luego de regreso se encuentran un animal en la carretera, el volantazo y bueno, toda la historia que os he contado al principio. La policía no tiene ninguna prueba para sospechar que nada de lo que cuenta Aurora es falso, pero tampoco terminan de creerse la historia del todo. Hay algo que tienen ahí que es que no les termina de cuadrar, pero no saben exactamente qué es. Y es entonces cuando los investigadores, como no encuentran ninguna prueba material de otro tipo, deciden que tienen que exhumar el cadáver de Mark para practicarle una autopsia que no se había hecho en ningún momento. Como se consideró un accidente, lo enterraron sin más. Se trató de una autopsia complicada porque el cuerpo, claro, ya tenía muchos signos de descomposición. Sin embargo, el forense se da cuenta de varias cosas. Una de ellas es que alrededor de algunas de las fracturas y heridas que Mark tenía en el cráneo no había sangre. Y esto es una cosa muy extraña porque aunque cayó al mar, el agua no limpia completamente, no había limpiado completamente la sangre. Y si esas fracturas se produjeron a causa del accidente, el cuerpo tuvo que sangrar. Entonces, lo primero que sospecha el forense es que esas heridas se produjeron una vez que Mark había muerto y por eso no había sangre. Y además, otra cosa que les llama la atención a los investigadores es que Aurora había contado que habían estado cenando antes del accidente, pero no encuentran restos de comida en el estómago de Mark. Y esto también es un poco raro. Que no es una prueba definitiva contra nada, pero sí que puede ser una prueba de que Aurora no les ha contado realmente lo que pasó. Como la autopsia al cuerpo de Mark les había dejado nuevamente un montón de dudas, la policía belga decide trasladarse a Córcega para ver si en la zona del accidente son capaces de encontrar alguna prueba física que aclare un poco las circunstancias del accidente. Primero intentan encontrar el coche, pero del coche no queda nada, puesto que lo han desguazado, pero sí que recurren a un experto que va a analizar exactamente las circunstancias, la caída, las heridas y todo lo que tenía que ver con el coche. Lo primero que descubre el investigador es que si hubiera ocurrido el accidente como Aurora decía, es decir, el coche con cierta velocidad cae por el precipicio, la trayectoria del coche tenía que haber sido directa al mar, no hubiera caído sobre las rocas. Además se encuentran un montón de arbustos erosionados, lo que significa que en su camino hacia el final del acantilado el coche se había ido deslizando por la roca. Y lo que concluye el investigador, el experto en accidentes de tráfico, es que el coche había comenzado a caer por el barranco desde parado, es decir, no cayó a velocidad. Y por último, el investigador dice que es completamente imposible que si Aurora salta de un coche en marcha, por muy lenta que fuera la velocidad a la que fueran, hubiera tenido que tener algún tipo de heridas que no tuvo. En este momento, la policía es cuando decide investigar a fondo el pasado de Aurora, que se está convirtiendo en sospechosa a marchas forzadas. La policía descubre que Aurora no le dijo absolutamente ninguna verdad a Mark desde que se conocieron hasta que el pobre hombre murió. Hasta los 12 años, Aurora tiene una infancia más o menos normal. A esa edad sus padres se divorcian, su madre se va a vivir a Alemania y apenas la vuelve a ver. Aurora se queda al cargo de su padre, que es una persona bastante extraña, y junto a su hermana gemela hacen una vida un poco salvaje porque el padre no está nunca en casa, así que las niñas ni conocen disciplina ni conocen absolutamente nada. Iban al colegio cuando les apetecía y poco más. Así que a los 18 años, Aurora, también un poco harta, decide irse de casa porque su sueño es convertirse en modelo. Participa en un montón de concursos de belleza sin mucho éxito, tengo que decir, así que decide dedicarse al mundo de la noche. Y de camarera, poco a poco, empieza a ascender, entre comillas, hasta que termina dedicándose a ser escort en un club de alterne de lujo. Respecto a sus gustos personales, Aurora es una persona a la que le encanta el aire libre y el deporte,
y es muy aficionada a la escalada. Es así como un día de febrero del año 1993 como conoce a Peter Smith. Peter es un chico guapo, rico, con una personalidad muy extrovertida y también muy amante de la escalada. Por lo visto, Peter hacía estragos entre las mujeres. Hacía que éstas se cayeran rendidas a sus pies según las veía. Y exactamente lo mismo le pasó a Aurora. Peter y Aurora viven una intensa historia de amor y es cuando Peter le cuenta a Aurora que es viudo y que heredó de su mujer una cierta fortuna. Cuando la policía se pone a investigar el pasado de Peter Smith, la policía descubre que también es viudo, claro, como os he dicho anteriormente, pero que su esposa murió en unas circunstancias muy, muy sospechosas. En el año 1991, 2 años antes de conocer a Aurora, Peter trabaja para la sede de la OTAN en Bélgica y durante una noche de fiesta conoce a una estudiante belga llamada Úrsula de Champs. Solo 3 meses después de conocerla, se casan y poco tiempo después de la boda, Úrsula empieza a darse cuenta que Peter no es una persona muy de fiar. No solo porque ya ha tenido un montón de aventuras amorosas, sino porque a su trabajo le suma los ingresos de pequeñas estafas en la compraventa de coches y los seguros. Y por si todo esto fuera poco, Peter cada vez se muestra más agresivo y violento con ella y con su entorno en general. Así que poco menos de un año después de la boda, Úrsula está decidida a divorciarse. Estamos ya a mediados de 1992. En medio de todo este follón con el divorcio, el 29 de agosto del año 1992, a eso de las 4 de la tarde, Peter y Úrsula deciden ir a un canal que está a las afueras de Bruselas porque Peter va a enseñar a Úrsula a conducir. Yo tengo algunas cosas que decir aquí. Vamos a ver. A mí no se me ocurre, en la vida se me ocurre, si yo me estoy divorciando de alguien, pedirle que me enseñe a conducir. Sobre todo porque las circunstancias del divorcio eran bastante malas. Ella se estaba divorciando porque este hombre la engañaba, estafaba y además era violento. No sé a santo de qué se va a montar en el coche para que le enseñe a conducir, pero bueno. El caso es que se dirigen al canal de Nmi o algo así, un lugar muy tranquilo y no muy transitado, que parece tener las condiciones ideales para aprender a conducir. Según cuentan, Peter tenía mucha costumbre de conducir a todo tren. Así que se dirigen con el coche hasta el canal y Peter no se da cuenta de que el agua está más cerca de lo que piensa y, sorpresa, el coche cae al canal con Úrsula dentro. Él logra salir a nado, pero Úrsula se queda dentro del coche y muere ahogada. Para añadir aún más dramatismo a su relato, Peter suele contar que cuando estaba saliendo del coche logra incluso rozar la mano de Úrsula, pero al final no logra rescatarla. La familia de Úrsula no cree una sola palabra de lo que cuenta este señor y siempre ha pensado que esto no fue un accidente de tráfico sin más. Sin embargo, Peter Smith solamente será condenado por homicidio involuntario, por conducir a una velocidad excesiva, básicamente, y el caso queda cerrado, por lo que a Peter nunca jamás se le podrá volver a procesar por estos hechos. Tras la muerte de Úrsula, Smith cobró varios seguros de vida contratados en Bélgica, supuestamente por su joven esposa, cuando ésta solamente tenía 22 años. Pero es que además el propio Smith fue a su Alemania natal para suscribir unos cuantos seguros de vida más solo unas semanas antes del accidente. Por lo que tras la muerte de su mujer, Smith recibe unos cuantos cientos de miles de euros como compensación. Un año después de la muerte de Úrsula es cuando Peter conoce a Aurora y tienen una relación que dura más o menos un año, hasta abril de 1994, cuando Aurora se inscribe en la agencia matrimonial. Y es precisamente cuando Aurora conoce a Mark y unas semanas después de conocerle, Mark contrata un seguro de vida de la que ella es la única beneficiaria.
Este contrato se firmó en agosto del 94. O sea, se conocen en abril y en agosto ya ha firmado esta póliza. Sin embargo, la policía sospecha que Mark nunca habría tenido conocimiento de ese contrato. Por lo visto, Aurora Martín lo firmó a espaldas de Mark, o eso dicen. Y esto lo descubren porque la firma de Mark es un poco rara, aunque la gente de seguros dice que el contrato ya apareció firmado y que Aurora les explicó que la firma era un poco extraña porque Mark tenía tendinitis en ese momento. Y el agente de seguros, él iba a cobrar y pasó ampliamente de todo, no debió sospechar mucho de esta mujer. Así que la policía, que cada vez alucina más con las cosas que va encontrando, entre el accidente de la mujer de Peter Smith, que es tan parecido a lo que le pasó a Mark, y lo de los seguros de vida extraños en ambos casos, pues la policía sospecha muchísimo de Aurora. Así que lo que deciden es volverla a llamar para que declare en comisaría. Pero, oh, sorpresa, esta vez no la encuentran. La buscan por toda Bélgica, pero no la encuentran. Así que deciden emitir una orden de arresto internacional en su contra por homicidio. Y la primera pista les llega de un banco luxemburgués en el que Aurora ha depositado los 475.000 euros de los seguros de vida de Mark. Y en la cuenta, ya para terminar de rizar el rizo, en la cuenta tienen firma dos personas. Una es Aurora y otra, sorpresa, es Peter Smith. Sin embargo, y a pesar de todas las pesquisas que se hicieron a través de la Interpol y de buscarlos por un montón de países de Europa, también buscaron bastante en Alemania porque Peter es alemán, les buscan en Holanda, en Luxemburgo, en Italia, en Francia y en España, pero no logran dar con ellos. Y no fue hasta 2 años después cuando la policía les encuentra en Miami. Se podría decir que estaban escondidos, pero realmente un escondite no era, porque tanto Aurora como Peter se estaban pegando la vida padre en Miami. Tenían un apartamento frente al mar, un coche de lujo y un yate de 30 metros. Su apartamento era contiguo a la casa de Madonna. Imaginaros el tren de vida que llevaban. Han vivido bastante despreocupados a pesar de esta orden de búsqueda internacional, hasta que un periódico francés publica un reportaje sobre ellos que tiene bastante repercusión, y entonces ellos ya empiezan a verle un poco las orejas al lobo y deciden cambiar un poco su apariencia física y vivir un tanto en la clandestinidad. Se tiñen el pelo, se visten de otra manera, dejan de frecuentar las fiestas y alquilan apartamentos y coches bajo nombres falsos. Y sobre todo intentan no dejar rastro de sus llamadas telefónicas, y todas las comunicaciones que hacen es a través de cabinas telefónicas. Sin embargo, la policía estadounidense y la belga, trabajando en su conjunto, logran dar finalmente con la pareja a través de una cabina telefónica en el aeropuerto que suele utilizar habitualmente Peter Smith. Es en este momento que el caso se hace más y más mediático, salta a las páginas de un montón de periódicos internacionales, y es cuando se acuña el apodo de los amantes diabólicos. Finalmente, la policía, después de hacer un intenso seguimiento a esta cabina de teléfono que os digo que estaba en el aeropuerto, pues es cuando el FBI atrapa a Peter Smith, que estaba en ese momento intentando vender un yate. Un yate que además no era el suyo, pero bueno, estaba intentando vender un yate. Cuando llega el FBI, lo que les dice es: os puedo dar dinero si me dejáis libre. O sea que a todo lo que había hecho había que sumarle el intento de soborno. Pocos días después logran dar con Aurora, aunque no es Peter el que habla de su paradero, pero bueno, rastreando llamadas y una serie de pistas que tenía la policía, da con ella en un apartamento, y 2 días después de detener a Peter, en noviembre de 1997, 2 años y medio después de la muerte de Mark, la pareja ingresa en prisión, en una prisión estadounidense. La pareja presenta innumerables recursos para evitar la extradición, hasta que, una vez agotados todos, el 3 de diciembre del año 1998, es decir, 1 año y 1 mes después de que les detuvieran, Aurora Martín y Peter Smith
regresan a Bélgica. Tengo la impresión de que en este caso todo es siempre un año después. Todo pasa un año después. No sé. Bueno, cuando la policía belga comienza con los interrogatorios, Aurora directamente pasa de colaborar. Ejerce su silencio, sin embargo Peter Smith es todo lo contrario. Es muy locuaz, pero es que lo que cuenta no tiene ningún sentido. Cuenta historias que no solo no concuerdan unas con otras, sino que a veces son hasta contradictorias. Así que esta negativa a cooperar de una manera o de otra complica aún más la investigación, sobre todo porque la policía carece casi completamente de pruebas materiales contra ellos. Todos son indicios muy claros, pero pruebas no tienen tantas. La policía sospecha que lo que pasó realmente en el accidente de Mark es que cuando estaban volviendo de aquel promontorio en Calvi, Mark y Aurora paran en un lado de la carretera por algún motivo y que ahí estaba esperándoles Peter, que agrede con un bate o con un palo o con algo, con un arma muy contundente, agrede a Mark haciéndole unas heridas en el cráneo y es cuando Mark fallece. Y entonces le montan en el coche y empujan el coche por el barranco. La policía supone que esto es lo que pasó, pero claro, no encuentran pruebas materiales de que esto ha ocurrido así. Sí, está el informe del perito de automovilístico, está la autopsia, pero no tienen el palo, no tienen el coche. Bueno, a ver, que van a llevar el caso a juicio, pero es un caso que va a ser un poco complicado. Peter, al ser alemán y haber vivido mucho tiempo allí, hace que la policía alemana intente buscar también algún tipo de indicio en aquel país. Y entonces acuden a casa de sus familiares, en los que encuentran cosas como pruebas, digamos, de que Peter ha estado en Córcega, que ha sacado fotos de la zona, tiene fotos de un coche accidentado en un acantilado muy cerca de donde cayó el coche de Mark, pero tampoco encuentran pruebas de que Peter haya estado en Córcega en la fecha en la que ocurrieron los hechos. Saben que estuvo como 6 meses antes, y de eso sí hay pruebas, pero a partir de... Recordad que el accidente ocurrió el 10 de mayo. Hasta el 30 de abril saben dónde estuvo. A partir de esa fecha no tienen ni idea del paradero de Peter Smith. Así que la policía sigue intentando dilucidar qué ocurrió durante el accidente y deciden hacer una reconstrucción. El 16 de junio del año 1999, en el aeropuerto de Bruselas, se hace una reconstrucción en la que participan Aurora y Peter. En las grabaciones se ve como Aurora intenta saltar de un coche en marcha en un montón de ocasiones. Las pruebas se realizan a velocidades relativamente bajas, en teoría mucho más bajas de la velocidad a la que se supone que ocurrió el accidente. El coche en ningún momento llega a superar los 35 kilómetros por hora, pero a pesar de que se hacen múltiples intentos, Aurora nunca es capaz de saltar. Es más, se pone nerviosísima, no para de llorar. Bueno, al final tiene que intervenir hasta el propio Peter Smith para decir que la dejen porque está entrando ya en un estado histérico. Así que con todas estas pruebas no pruebas, va a comenzar el juicio. Va a comenzar el juicio porque es lo único que tienen los investigadores. Al comienzo del juicio se puede ver a la pareja en dos situaciones completamente distintas. Por un lado, Aurora está estresadísima, se le nota en la cara que está demacrada y muy cansada. Sin embargo, Peter Smith él lleva el control de la situación, se le ve con una calma y un dominio de la situación fantástico, se expresa en un francés perfecto, es decir, ni siquiera pide traductor. Él dice que lo hace para que el jurado no tenga que estar con un traductor. Y a medida que va avanzando el juicio, la defensa de Aurora y Peter presenta una nueva teoría cuando descubren que el forense ha dicho que las heridas de Mark se produjeron post-mortem. Entonces, lo que dice la defensa de Peter y Aurora es que
Lo que ocurrió es que Mark sufrió un desvanecimiento, probablemente sufrió un infarto, un ictus, que le llevó a perder el control del coche y que por eso cuando cayó por el precipicio ya estaba muerto y por tanto las heridas que se produjeron no produjeron sangre. Sin embargo, un experto forense que lleva la fiscalía desmiente que esto haya podido ser así. Y por otro lado, al jurado le chocó mucho que Aurora mintiera con respecto a la cena, porque es lo que os contaba al principio, si ha mentido con esto, que es una tontería, ¿en qué no habrá mentido? Así que con todos estos indicios y todas estas pruebas que presentó la policía y la fiscalía, el jurado popular se retira a deliberar y solo 2 horas después, para sorpresa de todos, solo 2 horas después, tanto Aurora como Peter son declarados culpables de asesinato premeditado. Aurora es condenada a 15 años de prisión, mientras que Peter recibe una sentencia de 20 años. Después de 11 años encarcelado, Peter Smith recupera su libertad. Es decir, Peter está libre desde junio de 2008. Digo 11 años porque hay que contar los 3 años que estuvo entre que le detuvieron y se produjo el juicio. Entonces, realmente solo pagó 11 años por la muerte de Mark. La de Úrsula ni se contempló ni se le puede juzgar. Y Aurora, por su parte, salió antes. Aurora salió en mayo de 2007, después de beneficiarse durante varios meses de un régimen de semilibertad. Después de salir de la cárcel, Aurora visitaba regularmente a Peter en prisión. En la prisión de Beviers, que es donde se encontraba, o algo así se dice, en la prisión de esta de Beviers, que es donde se encontraba Peter Smith, le describen como un preso ejemplar. Nunca causó ningún problema, siempre fue educado, nunca levantó la voz, se llevaba fenomenal con todo el mundo. Bueno, una maravilla. Por eso solo cumplió 11 años, claro. Aurora, sin embargo, era una persona muy retraída que no solía relacionarse mucho con el resto de presas. Cuando salió de la cárcel, Aurora fue a vivir con su hermana gemela, que se llama Frederick, a un complejo residencial en medio del bosque, que aunque está en una zona muy idílica, son unos apartamentos de protección social que poco tienen que ver con los lujos que llevaron cuando vivían juntos en Miami. Dicen que Peter y Aurora aún siguen juntos y mantienen la relación. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, que es un caso que a mí me indigna especialmente porque después de todo lo que hicieron han cumplido una pena bajísima. Aurora está libre desde hace un montón de tiempo. Tenía 44 años cuando salió de la cárcel y Peter los mismos, porque salió un año después, en un año más joven y salió un año después. O sea que realmente siguen teniendo toda la vida por delante. Desconozco si les cayó alguna multa, porque es que si encima no han podido recuperar ni siquiera parte del dinero, que no creo que lo hayan podido recuperar, porque si estaba en un banco luxemburgués, dudo enormemente que hayan podido confiscar el dinero. Así que, en fin, que me parece verdaderamente increíble que esta pareja, después de haber matado a 2 personas, solo cumplieran 10 y 11 años en prisión. Qué barato sale matar en algunos sitios. Y luego nos quejamos de las cárceles en España y de la justicia, pero en Bélgica veo que no están mucho mejor. Así que bueno, hasta aquí el caso. Espero que os haya gustado. A mí es un caso que la verdad me gusta bastante. Decidme qué pensáis, si pensáis lo mismo que yo, si no, si creéis que tenían todo el derecho del mundo a salir o que debían haberles condenado al menos a 30 años a cada uno y que por lo menos salieran con 60 años y pocas ganas de hacer el mal, pero bueno, no sé, que esto son cosas mías. Y bueno, muchas gracias por verme. Si os gusta el canal podéis suscribiros, comentar, compartir, activar la campanita, dadme un like y todas estas cosas que os digo siempre. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, me despido hasta la semana que viene.